Bienvenidos a Cuadriga. Hace una semana que Juan Guaidó desafió a Nicolás Maduro al jurar como presidente interino de Venezuela durante una movilización ciudadana. Entre tanto, cuenta ya con el reconocimiento de más de 60 países, pero en la propia Venezuela se ha desatado una lucha de poder entre ambos, el jefe de Estado y el presidente encargado. Guaidó pide que se convoquen elecciones libres y anima a los venezolanos a que salgan a las calles para manifestarse contra Maduro. Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente interino y pretende bloquear sus cuentas a Maduro. El país con las mayores reservas petrolíferas del mundo puede ser escenario de una nueva guerra fría porque Rusia, China y Turquía respaldan a Maduro y quieren defender sus intereses en este país. Lucha por el poder en Venezuela. ¿Quién ganará? Hoy lo discutimos con nuestros invitados que paso a presentarles. Ivo Hernández es politólogo venezolano. Desde 2012 es docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster, en Alemania. Para Ivo Hernández, el cambio de poderes ya se dio en Venezuela. Guaidó no se autoproclamó, él ya es el presidente. Amir Valle es periodista y escritor cubano, ha trabajado en radio, televisión y prensa de su país, así como en diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa. Para Amir no habrá solución mientras Cuba y Rusia sigan protegiendo sus intereses en Venezuela. Y Ana Solís Destán es abogada y politóloga boliviana. Trabaja como investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Para Ana, la transición política en Venezuela se ha iniciado. Ojalá que el proceso siga la senda democrática y se llamen a nuevas elecciones presidenciales. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a Cuadriga, bienvenidos a ustedes. Les animo a que nos compartan su opinión por correo electrónico o a través de las redes sociales. Bienvenidos. Ana, me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo ves tú lo que ha ocurrido en esta última semana en Venezuela? Se ha hablado ya de muchas transiciones o de muchos cambios políticos en Venezuela. ¿Es este el definitivo? Yo creo que sí, es el definitivo porque finalmente se han unido todas las fuerzas, tanto internas como externas, y se ve realmente viable, hay una cara nueva, hay un líder que se está basando dentro de la Constitución de Venezuela, que es Guaidó, y que realmente puede liderar este proceso. Y lo veo, sí, como un punto clave que en los próximos días tendrá ya que ir definiéndose más. O sea, no habría marcha atrás. ¿Lo ves también así, Amir? Maduro ha ofrecido el adelanto de elecciones, al menos de las elecciones de la Asamblea Nacional, pero no quiero ir a hablar de elecciones presidenciales. Un paso hacia atrás, dos hacia adelante, uno hacia atrás. ¿Cómo lo ves? Yo no soy tan optimista. O sea, yo pienso que hay que esperar a ver qué reacción tiene la política internacional, los organismos internacionales en relación con Maduro y Guaidó, con ese binomio. Creo que aquí los mediadores, el encontrar un mediador creíble, serio, es algo que va a ser muy importante. Porque no hay que olvidar que detrás de ambos bloques hay intereses que son muy poderosos los dos. Y intereses que tienen mucho que perder si hay un cambio en Venezuela. En el caso de Maduro hay mucho que perder por parte de potencias que hasta este momento nunca en la historia han querido perder. Yo pienso que es más que nada buscar un mediador serio que parece, por todo lo que parece indicar, y ahora que la Cámara, o sea, el Parlamento Europeo reconoció ya a Guaidó, eso lo demerita, le quita a la posibilidad de fungir como mediador, porque ya no está mediando. Es cierto. Y entonces ahora la fórmula cae en ese binomio que parece estar entre México y Uruguay como posibles mediadores. Iremos viendo de todos modos esos intereses de los que hablabas y de posibles mediadores a lo largo del programa. Ivo, tú decías que en tu cita que Guaidó no se autoproclamó, sino que ya es presidente. Estábamos hablando de dos presidentes. Dices que no se autoproclamó. Es cierto, durante los últimos días hemos recibido innumerables correos electrónicos y notas de televidentes que están de acuerdo contigo. Otros muchos aseguran que en el resto del mundo nadie reconocería a un presidente que se ha juramentado en las calles. Dinos por qué esto no es así. Sí, lo que hay que quitar el tema del nivel de las opiniones. Aquí no se trata de opiniones, aquí hay una norma. El señor Guaidó simplemente le toca presidir la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el cuerpo que fue electo por una mayoría
abrumadora en el 2015. Entonces ese señor, después de esa rotación de presidencias que ha habido de partidos, le toca a partir del 5 de enero, él asume la presidencia. ¿Qué sucede? El señor Maduro había convocado unas elecciones que fueron una farsa, pero una farsa compleja, porque son una serie de farsas. Y eso fue reconocido por todo el mundo, especialmente por la Unión Europea, un montón de personas ya dijeron eso no sirve. Entonces a él se le vence el periodo el 10 de enero. El señor Guaidó no se autoproclama, solo eso lo hacen los dictadores, los emperadores, eso es lo que hizo Napoleón, yo me corono emperador. No, este señor le toca por previsión constitucional asumir entonces la presidencia. Le hubiera tocado a él como le hubiera podido tocar a quien estuviera en la presidencia de la Asamblea Nacional. Tiene que llenar ante el vacío de poder, no puede la República quedar acéfala. Entonces simplemente se procede con el presidente de la Asamblea que tome la función de encargado y que bajo las previsiones que se puedan dar, llame a elecciones en un periodo prudente. Eso es todo. Entonces, decir que se autoproclamó es un lamentable error en el que han incurrido muchos medios, muchas personas. Dice, señores, esto no es mi opinión, es la norma, eso no es mi gusto ni mi disgusto. Es así. Lo que sí puede ser gusto o disgusto es si hay o no hay un vacío de poder en Venezuela. Y el artículo al que se agarra Guaidó es el 233 de la Constitución, ¿no?, que se refiere a esa falta absoluta de presidente por causas de muerte, incapacidad física o mental, renuncias o destituciones. Ninguno de estos casos en concreto se da aquí. Pero el presidente, es que no hubo, la elección no se reconoce, entonces no hay quien suceda al presidente. Por eso se produce el vacío de poder y hay una persona que lo usurpa. Entonces, este señor Maduro, que aquí lo llaman en este caso jefe de Estado, eso a mi humilde criterio es un error absoluto. Entonces dice, bueno, este señor dice, bueno, yo soy el presidente y tiene unos militares que lo apoyan. Pero de resto, las democracias del mundo, y eso se vio, ese partida de agua se vio en las Naciones Unidas, donde todas las democracias del mundo se fueron a un lado y los demás gobiernos no democráticos eran curiosamente los que estaban apoyando al señor Maduro. Además lo apoyó Hezbollah. Es decir, lo que estamos viendo es la calidad de las personas que está apoyando a este señor. Está Rusia, está China, está Hezbollah. Y faltan que vengan los carteles de la droga también a decir nosotros lo apoyamos, porque sinceramente eso es lo que están, las fuerzas que están sosteniendo a un régimen que está a espaldas completamente de la historia en Latinoamérica. Pero reconocerás que para muchos observadores esta vía constitucional por la que se ha autoproclamado, porque lo hizo en la calle, no lo hizo en la Asamblea Guaidó, es una vía débil de llegar al poder. Pero el auto significa yo a mí. Eso no se ha dado. A él lo proclaman. De hecho, a él le dicen, mire, señor, usted le toca por su función. De hecho, uno ve que él incluso estuvo bastante tiempo reacio al mismo hecho, que lo sobrepasó y lo tomó. Y entonces él dice, bueno, me toca por previsión constitucional, asumo entonces esta condición, pero no me llamo yo. Es decir, esto no es un dictador que dice, yo soy el presidente aquí y se acabó, como ha dado tantos casos en Latinoamérica, por cierto. O como pasó, porque hay algo que hay que decir. Es decir, lo que me molesta a mí en el caso de estos términos autoproclamados es que eso mismo no sucedió en el 2015, cuando Maduro desconoció la asamblea que había ganado, cambió completamente el Tribunal Supremo, cambió el Consejo Nacional Electoral. Exacto. Y el mundo lo aceptó y no lo criticó. No en ese momento era usurpación de poder, absolutamente. Exacto. Y increíblemente, tanto el Parlamento Europeo como toda la Unión Europea completa, país por país, e incluso otros organismos internacionales lo aceptaron. Sí. Entonces es bastante un poco falta de moral hablar ahora de eso, ¿no? Entramos en el terreno de la moral y de la legitimidad y sin querer que desmerezcan precisamente las opiniones de todas las que nos están llegando a la Deutsche Welle, me gustaría dejar claro que este canal es un medio internacional que intenta tomar distancia y escuchar a todas las partes y más en situaciones tan complejas como la que atraviesa en estos momentos Venezuela. Por eso describir a Guaidó como presidente interino, sin más, creemos nosotros desde la Deutsche Welle que supondría otorgarle el reconocimiento de la mayoría de los venezolanos y de todas las instituciones, algo que a día de hoy no es el caso. Nicolás Maduro es el jefe de Estado porque sigue contando con el poder de facto, porque controla las instituciones, al menos por el momento. Y aunque las elecciones del pasado mayo fueran consideradas fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional, sin duda, no es fácil, repito, contar lo que ocurre en Venezuela con la distancia crítica necesaria, pero en ello, insisto, ponemos todo nuestro empeño desde aquí, desde la Deutsche Welle. Y quiero que esto quede claro, por eso quería empezar precisamente con esta discusión y ahora seguimos también con el tema y nos alejamos quizás de esta dialéctica sobre el término, porque evidentemente este reconocimiento internacional una y otra vez se basa precisamente en esas elecciones fraudulentas del pasado mayo. El Parlamento alemán esta semana dedicó precisamente una sesión extraordinaria al tema. Le dan un ultimátum a Maduro, como lo decías tú ahora también desde el Parlamento Europeo. ¿Sorprende toda esta unanimidad?
No, creo que no, que llegó el momento en que, primero, vemos, como decía al principio, una cara visible. Vemos que hay cierta base constitucional para reconocer a Guaidó, además de las interpretaciones legales que se puede hacer del artículo 233, no podemos olvidarnos de la legitimidad de ese gobierno y de la urgencia en la que se encuentra el pueblo venezolano. Así es momento realmente de iniciar o finalizar, como quieran ustedes, el proceso democrático en Venezuela. Y todavía hay la posibilidad de hacerlo democráticamente. Pues sobre esa legitimidad discute el mundo entero y lo que nadie puede negar es que tienen los ojos puestos en estos momentos en Venezuela. Unos con esperanza, otros con temor y todos con cierta preocupación, sin duda. Y aparte de los intereses económicos, el futuro de este país está en manos de dos hombres que se disputan el poder en estos momentos, Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Nicolás Maduro, 56 años, jefe de Estado desde 2013 y un apasionado socialista. Durante su mandato, la economía venezolana cayó a niveles sin precedentes. Gran parte de la población vive en la pobreza. Ya en su primera elección, Maduro obstruyó masivamente a la oposición y a los medios de comunicación. Se habló de fraude electoral. Aunque la oposición ganó la mayoría en el Parlamento 2 años después, Maduro le arrebató el poder a la representación popular. La división entre la oposición era grande, pero la situación cambió cuando Juan Guaidó se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional. Es el jefe de un partido de centro-izquierda y se le considera prudente pero seguro de sí mismo. Guaidó se autoproclama presidente interino del país, cita la Constitución y exige nuevas elecciones bajo observación internacional. Una estrategia que comienza a surgir efecto. Cada vez más países después de Estados Unidos lo reconocen como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Es Juan Guaidó el hombre del futuro? El hombre del futuro, un hombre que está consensuado por Estados Unidos, es el líder de la oposición. ¿Es el hombre que tiene ahora mismo el futuro de Venezuela en sus manos? Cuando menos el futuro a corto plazo, porque su misión es precisamente llamar cuando se pueda, cuando las instituciones sean capaces para ello, a unas elecciones. Hay que entender, cuando hablábamos de las instituciones también, que muchas están detrás de esto. Y además, una cosa que conviene para el nivel del discurso es no igualar países. Vale decir, cuando nosotros decimos, como en la presentación, nos decimos, tiene 60 países detrás de él. ¿Pero qué son países? Es decir, no es lo mismo tener el apoyo de las democracias fuertes del mundo que tener el apoyo de 2 o 3 países que uno no sabe de dónde vienen o que son playitas con bandera. Hay que tener las cosas muy claras, digo, porque lo que tiene en este momento Guaidó es el apoyo de las grandes democracias. Y todos esperamos que Europa, que empezó por siendo un disenso y se volvió un consenso. Una cosa muy curiosa, porque apenas Estados Unidos reconoció la situación normativa clara de Venezuela, inmediatamente, pocas horas después, Francia se sumó, Alemania se sumó, vino la posición española y entonces todo el mundo, que en la Unión Europea siempre se le dejan los temas, por inercia, los temas se le dejan mucho a España, vino España y propuso aquello de los 8 días y bueno, por disciplina de la Unión Europea todo el mundo aceptó eso, pero sabemos que luego de estos 8 días y que el señor Borrell no salga con ninguna astucia de último momento, todos creemos entonces que las democracias europeas van a dar ese baremo moral importante que hace falta aquí. Y repetimos, no es países con países, son las democracias duras del mundo las que están apoyando y que quieren que Venezuela vuelva a la democracia como un día fue una gran democracia. Ese mundo de blanco y negro, de democracias buenas y de democracias malas, es precisamente el que también conduce a la polarización mundial que vemos. Desde luego que el respaldo internacional a Guaidó no deja de crecer. La pregunta es, ¿sabrá aprovecharla realmente este joven candidato opositor, ahora presidente interino? Yo creo que él sabrá aprovecharla, sobre todo porque él está apostando al juego de las instituciones. Yo aquí no veo a Guaidó como la fórmula salvadora de Venezuela, sino a que él está tratando de, a través de la Asamblea, rescatar todos los poderes independientes que funcionaban en el país y a partir de ahí entonces volver a regresar, o sea, regresar la democracia a Venezuela. ¿Qué es lo que sucede y donde yo veo el peligro mayor? Es que en esta fórmula, el punto Estados Unidos, la posición de Trump, toda esa presión que está haciendo Estados Unidos ahora con las nuevas medidas que va a tomar contra el petróleo venezolano, van a posicionar todavía más en la trinchera a tanto el sector de Maduro como a los que apoyan
a eso. Sabemos esa confrontación, cómo ha funcionado. O sea, por eso se habla de una especie de regreso a la Guerra Fría, porque todo apunta a que esa guerra, si no se hace inteligentemente, que es lo que yo creo que está tratando de hacer la Unión Europea ahora, tratar de buscar un consenso, buscar mediadores, etcétera, si se hace con presión, ya nosotros, como cubanos lo puedo decir, una larga experiencia, estos regímenes no funcionan bajo presión. Sencillamente se pertrechan en un lugar y no se puede hablar con ellos. O acuden y implementan aún más represión. Más represión, exactamente. De hecho, la Fiscalía no ha detenido a Guaidó, cosa que se hicieron con Leopoldo Alas. Exactamente. ¿Y por qué también este proceso sí puede llegar adelante e instalar nuevamente la democracia en Venezuela? Porque precisamente si escuchamos el discurso y la posición que está utilizando Guaidó y la Asamblea Nacional, no es radical. No es nosotros somos la oposición y allá están los chavistas, sino que precisamente a través de Guaidó, que es la cara visible de ellos, está llamando a involucrar a que también los chavistas formen parte de este proceso. Porque al fin y al cabo lo que se necesita, lo que se quiere es una transición política para que la gente nuevamente tenga una vida relativamente normal, donde pueda acceder a los recursos, a estudios, a la salud. La destrucción económica y la emergencia que se está dando en el país en estos momentos es para todo el mundo. Eso no reconoce colores o distingos. Además, ya hay que reconocer que el sector oficialista está muy menguado. Lo poco que pueda quedar en términos estadísticos, esas estadísticas hay que remojarlas bastante lo que queda. Se habla de un 80% a favor de lo que sería el gobierno de Guaidó. Ese otro 20% yo mismo me permito dudarlo. Hay 20% realmente todavía. He recibido también estadísticas que se contradicen, que son como el día y la noche. Una pregunta, Ivo. Sí. ¿Por qué no han detenido a Guaidó? ¿Por qué no han detenido? Bueno, hay muchísimas razones. No hay que descartar la posición clara de los Estados Unidos en este momento. Que los Estados Unidos, ese antiamericanismo que existe en buena parte de Latinoamérica, en buena parte de Europa, que es como una especie de deporte que muchos juegan, es una cosa que tiene un nivel, pero cuando los Estados Unidos hablan y la gente sabe con qué seriedad se está hablando, es algo que hay que tomar en cuenta. Es la primera vez en mucho tiempo que uno ve un hilo conductor. El presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado y sus asesores. Aquí no se está contradiciendo nada. Esto no es como Clinton, cuando Clinton era secretario de Estado y el señor Obama decía una cosa, Clinton mascaba el freno, uno se daba cuenta que no le gustaba mucho la idea, pero a pesar de eso se movían en un sentido. Aquí no, aquí vemos una sola medida y cuando el señor Bolton advierte y dice no toquen a ese señor, es porque se puede complicar esto. ¿Qué significa complicar? Estamos hablando en términos otra vez de Guerra Fría. Puede subir el término, los niveles del conflicto y está diciéndole esto a unas Fuerzas Armadas muy deterioradas como son las venezolanas. Por allí pasó la revolución y la destruyó. Entonces, son personas que están muy metidas con fuerzas oscuras del mundo. Está el narcotráfico allí, está el terrorismo islámico. Entonces, ya, además de toda la gente que ha defectado a los Estados Unidos, que se ha ido y que ha cantado y que ha dicho qué es lo que está pasando adentro, ya los Estados Unidos, de la inteligencia tanto americana como europea y ahora de Israel, mucha gente sabe qué es lo que se está cocinando en Venezuela y ya no sorprenden a tanta gente. Desde luego lo que parece que es claro es que Guaidó, por la razón que sea, no tiene miedo, o al menos así lo ha dicho en las diferentes intervenciones. Escuchemos una de ellas. No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano, la única respuesta es persecución, represión. Amir, 40 muertos en las represiones de los últimos días. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto es solamente el principio, que va a ir a más? Yo pienso que pueda ir a más. Hay un pequeño detalle que los cubanos conocemos muy bien, porque era la reacción típica de Fidel Castro ante las amenazas o la pérdida de poder, que es cuando te amenazan, de pronto tú acudes al ejército. El hecho de que cuando Guaidó esté convocando a manifestaciones populares, de pronto Maduro aparezca encima de un tanque haciendo maniobras, corriendo, eso es una señal muy clara de que está diciendo, ojo, estamos dispuestos a hacer todo. Para eso él tenía que contar con una clave única, que era el apoyo de los generales. Como decía Ivo, la mayoría de esos generales están vinculados al narcotráfico. Es decir, ahí hay una red muy sucia que necesita que Maduro continúe para continuar en esos negocios. Con todas estas denuncias, es evidente, con todo lo que se ha denunciado de todas estas últimas defecciones que ha habido, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede? Eso no hay que olvidar algo.
que a nosotros los cubanos un poco que nos da un poco de vergüenza cuando hablamos del tema venezolano, porque nos sentimos de algún modo responsables, ¿no?, con muchas de esas cosas. La persona que está encargada del SEBIN, que es justamente el organismo represivo mayor de Venezuela, es una persona que se formó en Cuba, que todos los estudios de ataques a antimotines, lucha contra grupos insurgentes, etcétera, lo aprendió precisamente en Cuba. Es un hombre dirigido directamente por los servicios de inteligencia cubanos. Entonces, sabiendo cómo durante 60 años le han hecho a la oposición cubana las cosas que le han hecho, es fácil entender que lo que podría venir, si Maduro se ve todavía más acorralado de lo que está, puede ser mayor represión. O sea, hay que tener un poco de temor en eso. Y creo que en ese sentido los organismos internacionales, la Unión Europea, y bueno, deben apoyar en este caso a esto que hablamos de Estados Unidos, de tratar de evitar esa represión contra cabezas visibles en primer lugar y después contra la población. Está claro que las élites militares se aferran al poder, está claro que Maduro se va a aferrar al poder, es evidente. Mi pregunta ahora, y sé que me vais a responder cosas muy distintas, es cuánto apoyo popular tiene todavía Maduro, tiene todavía el régimen, porque en todo conflicto tan polarizado, lo he dicho, precisamente en los últimos días he leído con mucha atención todos los correos electrónicos serios que nos han llegado, porque evidentemente llegan contestaciones, llegan reflexiones de todo tipo, pero informaciones serias de venezolanos que viven dentro de Venezuela, es decir, que he de creerles también, porque también están viviendo su realidad mucho más cerca que nosotros. Y un doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central, Pedro Guillermo Itriago, ha hecho un estudio en donde su deducción es que el gobierno contaría aún con 6 millones de seguidores de un padrón electoral de 19 millones. Estos 6 millones incluirían milicianos, militares y policías, militantes armados del partido, las unidades de Batalla Bolívar Chávez y más de 40.000 cubanos. Que la popularidad de Maduro ha caído enormemente en los últimos años es evidente. Hay otros en la élite, sin embargo, como Diosdado Cabello, cuya popularidad se ha mantenido. ¿Qué tan real es esa popularidad de Diosdado Cabello y su poder frente a las unidades bolivarianas? Esa sería una pregunta para ti. Para mí, bueno, lo primero, yo esos 6 millones no los veo por ningún lado. Yo creo que esos números de ese señor Itriago no sé dónde los sacó. El país que en este momento estamos trabajando no tiene que comer, tiene un problema de medicina, la gente se está muriendo de mengua, los enfermos crónicos mueren de mengua en Venezuela. Todas esas realidades las conocemos. Entonces, y las informamos aquí todos los días, sí, pero mi pregunta es ese apoyo popular que mucha gente dentro de Venezuela y personas serias dicen que todavía, aunque ha caído, todavía sigue contando. Necesito desarrollar. Mucho del apoyo que tuvo tanto el señor Chávez como ahora Maduro tuvo que ver con efectos de beneficios. Es una red clientelar lo que se tejió en Venezuela. Eso ha decaído porque no hay dinero. Más si tomamos las sanciones que se acaban de dar. Por primera vez Estados Unidos no sanciona personas, sino que ha sancionado ahora la industria petrolera, diciendo que se va a colocar un dinero, en fin, ya lo vamos a hablar con más detalle. Pero el punto aquí importante es, eso resta capacidad económica al régimen, o al ex régimen, hay que decirlo con propiedad, y por supuesto le mengua el apoyo. Esa cantidad de personas que estamos hablando, esas unidades, eso hay que pagarlo. Lo que estamos viendo en las redes sociales son fotos de lo que come un soldado venezolano. Eso ni siquiera llega a las calorías mínimas. Yo dudo mucho, porque conozco a mi país, que haya gente que sea capaz de inmolarse por el señor Maduro. Eso es muy difícil, y por esa cúpula militar de narcobeneficiarios. De manera que aquí hay que hablar las cosas claras. Por el señor Maduro no se va a inmolar nadie, y chavista va a quedar solamente el difunto Chávez. Ahí no va a quedar, porque esas ideologías al final fueron sostenidas con una repatiña en Venezuela. Tengo que decir que esta persona que nos ha mandado este informe, por ejemplo, es un señor que reconoce que no comen ya 3 veces al día. Es decir, no es una persona ciega por los ideales, reconoce esa situación de crisis que vive Venezuela y que vive Venezuela desde hace años, y sin embargo no ve ese mundo blanco y negro y no lo ve así desde dentro. Y pienso que sí, aquí sí habría que distinguir, y la gente se distingue entre lo que es chavista y madurista. Una cosa es quién está apoyando el gobierno de Maduro, que realmente no funciona, estructuralmente está acabado. Y otra cosa es que sí hay chavistas. Y es que sí, un nuevo gobierno tiene que integrar a esta gente chavista. En una sociedad pueden haber diferentes tipos de ideología y pueden convivir todos en paz. Y eso es el gran desafío que va a tener el nuevo gobierno en Venezuela, de poder integrar a esta masa chavista, no chavista y todos que apoyen a la democracia.
Gracias, Ana. Antes de llegar a ese nuevo gobierno, hablamos ya de los militares, que sin duda alguna son una pieza clave en toda esta grave crisis, porque la élite está claramente con el gobierno, aún mandan a sus hijos a estudiar fuera, no padecen las escaseces del ciudadano de a pie, pero ¿qué hay de los cuadros medios y de la tropa? ¿Le darán la espalda a Maduro? Veamos. Los militares muestran su aprecio por el presidente Nicolás Maduro. Una señal política para su supervivencia, ya que las Fuerzas Armadas son la clave del poder en Venezuela. La mayoría de los generales y oficiales de Estado Mayor apoyan al presidente, se benefician del régimen y disfrutan de privilegios. Juan Guaidó lo sabe. Por eso intenta atraer a los soldados rasos a su lado, porque ellos también sufren con la escasez. El Parlamento les promete impunidad militar si apoyan a la oposición. Los partidarios de Guaidó intentan convencer a los soldados. Tal vez José Luis Silva, alto oficial agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, podría provocar una avalancha. Pidió a sus camaradas que apoyaran a Guaidó. ¿Están cambiando los militares ahora su posición o están ayudando a reprimir las protestas? Amir, ¿por qué la élite militar se va a sumar precisamente a Guaidó si así perderían parte del control económico y político? Y muy interesante también qué papel juega Cuba. Sabemos que hay muchos generales instruyendo también cubanos dentro del ejército. ¿Qué papel juega Cuba en todo esto? Bueno, primero, la primera respuesta. Yo dudo que esa élite se sume a este llamado que están haciendo su colega desde Washington. Lo dudo totalmente. Por experiencia, analizando los regímenes estos, eso nunca se ha dado. En el caso de Cuba, tendríamos nosotros que hacer un programa especial de Cuadriga para explicar eso, pero voy a explicar la parte militar. Es decir, desde que se produjo la visita en 1994 de Hugo Chávez a Cuba, y Fidel lo tomó como una especie de hijo mimado, y toda la infraestructura militar se condicionó a apoyar a Venezuela como una segunda planta de lanzamiento hacia esa revolución que venía desde los años 60 de extender la revolución por América Latina, sueño del Che primero y de Fidel después, ¿no? O sea, ese sueño se mantuvo. Y en términos leales, ¿qué pasa? Por ejemplo, la presencia de 15.000 efectivos militares en Venezuela, otros 40.000 aproximadamente, una cifra bastante grande que controlan otras estructuras que son militares, el carné, la cédula de identidad, todo el procesamiento electoral, todo eso está hecho netamente, la concesión de pasaportes, todo eso está controlado por los sistemas militares cubanos. Pero hay algo más interesante. En todo este momento, desde La Habana llegan informaciones de que la alta élite de lo que nosotros llamamos las tropas especiales están en posición 2, es decir, están a la espera de algo que pase en Venezuela. Es decir, son noticias, digamos, extraoficiales de algún modo que se filtran siempre, pero que significan que Cuba está muy pendiente. ¿Por qué? Porque Cuba aquí hizo una jugada muy clara. Cuba necesitaba el petróleo de Venezuela. Lo necesita desesperadamente para que la economía cubana no se siga hundiendo como está. ¿Y qué sucedió? De pronto, cuando entró Venezuela en crisis con todos estos errores de Maduro, ellos vuelven a mirar a Rusia, pero Rusia le aclara directamente que su negocio no va a ser de nuevo ser el tanque de petróleo del que Cuba chupaba, que los negocios iban a estar solamente en geoestrategia militar, en servicios de inteligencia electrónica en la región. Esos son los convenios con Rusia. Y entonces Cuba necesita regresar y por eso regresa de nuevo a apoyar desesperadamente a Maduro. ¿Y seguirá haciéndolo tan desesperadamente? ¿Ahora que ve que el barco se hunde, tomará otra posición? No, al contrario. Están jugando una fórmula muy interesante, que es la fórmula de los últimos aleteos del ALBA. No hay que olvidar nunca lo que significó eso. No hay que olvidar que la crisis mayor de Venezuela viene por todos esos millones de barriles diarios con los cuales sostuvo durante casi 15 años este grupo del ALBA.
Sí. La adición del Grupo del ALBA, las votaciones internacionales eran compradas con petróleo venezolano. Lamentablemente es así. Al petróleo quiero volver porque además tenemos una experta precisamente en relaciones económicas. Quiero todavía cerrar el capítulo del ejército porque al fin y al cabo de cómo actúe en los próximos días es fundamental. Guaidó ha animado precisamente a las tropas a no disparar contra el pueblo. Antes hablabas de ese tono mesurado, ¿no? Que ahí puede estar la clave precisamente de su éxito, si es que logra coronar esta aventura con éxito. ¿No resulta un poco extraño que esté dando órdenes al ejército? Si es presidente puede darlo, ¿no? Pero claro, el tema es que el discurso y el camino que está tomando Guaidó y su discurso de cómo se dirige hacia las Fuerzas Armadas es el correcto en el sentido de ofrecer amnistía. Pero claro, eso puede llegar, como ya lo hemos dicho, a los rangos medios y bajos, pero eso definitivamente no beneficia a la alta jerarquía militar, porque ellos están involucrados en tantos temas que tienen que ver también con temas de derechos humanos y que esos no pueden ser amnistiados. Por eso, de alguna manera, y eso, el problema es que nadie tiene la respuesta hasta el momento, es qué salida, qué puerta de salida se le puede dar a esta jerarquía militar para que apoye justamente al gobierno de Guaidó. Debe de haber una puerta de salida. ¿Hay una puerta de salida? Me parece una pregunta muy acertada la de Por supuesto Ana. que la hay. Siempre hay salida. Y en este caso lo que hay es que ofrecer es una situación de costo-beneficio. Y las personas que están allí, repetimos, muchos no se van a inmolar porque hay un día después. Estamos hablando de gente que no es anciana y hay gente joven. Cuando hablamos de tropas, mandos medios, y tienen que tener un futuro, tiene que haber un día después. Ya está claro que el régimen de Maduro no tiene mañana. Cuanto se pueda hacer, sea bajo la teoría que está expresando Amir, que tienen unos puntos muy válidos allí cuando expresa la situación geopolítica cubana, lo que sea que venga es muy importante. ¿Por qué? Porque si Venezuela cambia Nicaragua. Si cambia Venezuela y Nicaragua, Cuba se tambalea. Y si Cuba se tambalea, en Latinoamérica se cae el segundo muro de Berlín definitivamente y muere la última metástasis del comunismo mundial. Es así de grave. Claro, Bolivia también, por supuesto, es un punto, pero así de grave es lo que estamos discutiendo. Repetimos, aquí no estamos jugando con países latinoamericanos, ni son estas republiquetas del pasado, banana republics que decían los norteamericanos. No, aquí estamos hablando del futuro de muchas ideologías, en donde está transado y pactado mucho de lo que cree la izquierda en Europa y en Estados Unidos, que uno se asombra en estos momentos. A mí realmente se me cae la cara de vergüenza ver académicos suscribiendo ideas para apoyar al régimen de Maduro, un montón de académicos de las mejores universidades americanas en un panfleto que da vergüenza. Dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que no reconozcamos que aquí está en juego la democracia de la región y fuerzas geopolíticas mundiales que están metidas aquí? Yo creo que eso lo reconocen muchos, pero de ahí a hablar siempre de izquierda, derecha y de países o de democracias válidas o no válidas. No, tú definías antes Rusia, el apoyo de Rusia y China como sí, totalmente como antidemocráticos. Yo no los defino como izquierda-derecha. Ya para mí está tan claro como que hay gente que juega a favor de la democracia y gente que no juega dentro de la democracia, aunque le convenga a la democracia y mantenerla aparentemente. Eso es lo que se está dando. Pero sabemos también que el apoyo de Donald Trump, que tanto le hemos cuestionado aquí en otros aspectos, como por ejemplo su relación con México, el querer levantar un muro y demás, también es cuestionable si eso es la mejor democracia ahora mismo y la más defendible. Pero yo lo que estoy hablando aquí es del apoyo a un régimen democrático. La política del señor Trump, que tiene muchísimos enemigos a nivel mundial, yo no la discuto. Lo que estoy discutiendo es que su posición respecto a Venezuela es clarísima y está levantando el estandarte de las democracias. Es incuestionable. Lo que ha dicho ese señor, Pence, Bolton, todos estos personajes, Pompeo, que además viene de la CIA y conoce a Venezuela por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué puede uno decir? Están defendiendo la democracia y además están defendiéndola no solo por lo que se está viviendo, sino por lo que viene. Ese planteamiento que acabamos de escuchar, por ejemplo, con Amin, cuando nos plantean, dice, mira lo que está pasando con Cuba, mira la situación con Rusia, mira la situación con China, que son en este momento dos países muy claros en lo que quieren con Latinoamérica. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues reforzar el hemisferio y darnos cuenta de que hay que proteger la democracia como sea. Yo creo que hablamos mucho de democracia, pero creo que no debemos olvidar una cosa. Aquí estamos hablando del bienestar del pueblo de Venezuela. Exacto. La gente realmente está muriendo porque le está faltando medicina. Y es necesaria una transición política, porque vemos por el lado de Maduro y vemos por el lado de Guaidó, ambos hablan de democracia. Entonces, aquí es necesario una transición donde lleguen los bienes que la gente necesita. Y otro punto es, una cosa es la política de Trump y que está apoyando este proceso, pero creo que no debemos olvidarnos que es un proceso democrático que viene desde Venezuela y está apoyado por la región. Estados Unidos es uno de los actores, sí,
pero después... Sabemos que hay países todavía que no lo apoyan, como el caso de México, y eso lo es conocemos muy neutral. bien desde Cuba. Es decir, el problema es que siempre que Estados Unidos entre en la fórmula, todas las cosas malas se le pegan a Estados Unidos. Es decir, si tú te das cuenta que quienes apoyaron a Guaidó en América Latina es la mayoría de América Latina, eso para algunos sectores intelectuales, como tú decías, vergonzante, no resulta nada. ¿Por qué? Porque están encabezados por Estados Unidos. ¿Quién ha puesto a Estados Unidos en la cabeza? Nadie. Nadie. Es sencillamente el discurso. Pero ahí es donde yo, por eso ahorita decía de que aquí hay un peligro muy grave. El peligro de que ese posicionamiento maniqueo, que ha existido siempre entre la izquierda y la derecha, utilizando a Rusia o a Estados Unidos como las dos posiciones únicas posibles, etcétera, hay que acabarlas de una vez y punto. No olvidar a la gente. No hay que obligar, porque los que estamos siempre en el medio somos el llamado pueblo, que somos los que recibimos todos los palos, todos los hambres y todas las cosas. Esas posiciones maniqueas son precisamente de las que me estoy intentando alejar hoy. Y hay un tercer elemento, porque hemos hablado de la calidad de las democracias o no, de los apoyos o no a cada uno de los dos candidatos. Hay un elemento del que me gustaría hablar, sobre todo en este panel, porque está con nosotros Ana Solís, que es el del petróleo. Estos días ha quedado claro que todo gira también en torno al petróleo. Donald Trump quiere hacer daño donde más duele, cerrando el grifo, o mejor dicho, enviando el dinero a cuentas bancarias a las que solo tendría acceso Guaidó. Estados Unidos espera que un ataque a la principal fuente de ingresos de Venezuela pueda contribuir a derrocar a Maduro y despejar el camino para que el líder de la oposición y autoproclamado presidente Juan Guaidó tome el poder. Maduro afirma que Washington está tratando de robar la filial estadounidense de la empresa petrolera estatal. En televisión, anunció que tomará medidas para defender los activos venezolanos. Ya PDVSA está estudiando las acciones y tomaremos desde PDVSA todas las medidas legales, políticas, operativas, técnicas, comerciales, para defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos y en nuestra propia patria. Existe una alta probabilidad de que la medida de Trump sea contraproducente y perjudique también a la economía de Estados Unidos. Las refinerías estadounidenses en el Golfo de México tienen mucho que perder, ya que se especializan en mezclar crudo pesado venezolano con petróleo más liviano de Estados Unidos. Rusia ha condenado las sanciones como interferencia ilegal, mientras que China dijo que podrían provocar sufrimiento y que Washington será responsable. Ambos países han prestado miles de millones de dólares a Venezuela y están preocupados por eventuales problemas en el pago de la deuda. Esas sanciones a PDVSA, sin duda alguna, son un paso más, un paso que puede ser crucial y definitivo. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿No busca las alternativas finalmente Trump si es que no puede venderle el petróleo a Venezuela? ¿Tiene esas alternativas y es tan factible venderle ahora petróleo, esos 500.000 barriles diarios, a países como Rusia o China? Yo creo que esta sanción, a diferencia de las otras sanciones que iba aplicando Estados Unidos, apuesta a que realmente este proceso va a terminar favorable para la oposición venezolana, porque por muchos años se sancionaba a las personas, autoridades en Venezuela, pero ahora realmente es tan directo, tan claro, claro, pueden recibir petróleo venezolano, pero los pagos no se van a hacer efectivos. Siempre se evitó llegar a ese punto. Eso me da a entender a mí que Estados Unidos realmente está apostando, los cálculos que han realizado, es que este proceso va a tener un término, un final en cuanto al gobierno de Maduro. Ahora, obviamente, el gran riesgo es que esto va a generar todavía mucho más problemas para la población venezolana. Entonces, ahí tenemos diferentes escenarios. Un escenario es que puede llevarte a más violencia, o otro escenario es que tomen una decisión más racional dentro de las Fuerzas Armadas y digan, bueno, esto no es posible. Nosotros controlamos todos los recursos, pero también si no hay más recursos que ellos reciban, no tienen más nada que controlar. Y ahí la decisión racional sería entonces dar paso a un nuevo gobierno. Pues Maduro no lo tiene tampoco tan fácil para cerrar un poco la idea de qué puede hacer para reaccionar
a que cierren este grifo, para que congelen los activos de Citgo, redireccionar esos barriles hacia otros países? ¿Es posible? Es complicado, porque recordemos, Venezuela tiene sus reservas, son de petróleo crudo. Necesitan de la venta de gasolina de Estados Unidos y las refinerías están precisamente en Estados Unidos. No es tan fácil decir, ok, vamos a venderlo, después vamos a importar gasolina tal vez desde África. Eso significa más costos, significa más tiempo y no tienen el tiempo. Y por otro lado, una parte en el tema de petróleo tenemos Estados Unidos que exporta a Venezuela el 40%. Podríamos decir después, ok, pueden irse a sus otros destinos que son China, India, estamos olvidando a India, que tienen como el 24% a India, 22% a China, pero el problema es que, por ejemplo, las exportaciones hacia China se tratan de un repago de todos los créditos que han ido recibiendo. Yo quisiera añadir a eso, porque estamos hablando de una industria petrolera casi en quiebra y que el único cliente que le estaba pagando en efectivo eran los Estados Unidos. Ya los demás no pagan en eso, se está cobrando deuda, como muy bien expone Ana, y cuando, por ejemplo, Maduro dice, no, nosotros vamos a redireccionar el crudo. Primeramente, las refinerías son algo muy especializado en relación al tipo de crudo que se exporta. Nuestras refinerías naturales habían estado bien en el Caribe, bien en la costa este norteamericana y en algunas en Texas y tal. El punto es que ahora se está hablando, ¿qué vamos a hacer? Enviar entonces a las refinerías de India y de China. Esa gente no paga con dinero, esa gente va a querer cobrarse deuda. ¿Cómo va a ser el flujo de caja allí? Yo creo que a partir de este momento se plantea una cuenta regresiva en términos económicos para el régimen de Maduro, que no va a tener cómo satisfacer las apetencias de toda esa red clientelar que ha creado y que en este momento es absolutamente petrodependiente. Hay gente que dice, bueno, quedan los ingresos del narcotráfico y quedan otros ingresos oscuros. No sabemos si con eso se puede sostener una república porque ni siquiera sabemos cuánto es. Pero lo cierto es que estamos ante una cuenta regresiva de algo que ya es insostenible en términos económicos. Rusia y China evidentemente temen por sus intereses. ¿Qué tan real es esa guerra fría de la que estábamos hablando? ¿Y cómo van a defender esos intereses? En el caso de Rusia es muy interesante porque acuérdense que Rusia, además de todas las deudas que tiene por cobrar, a Rusia le conviene incluso que siga Maduro y ese desastre de gestión, porque eliminó a Venezuela de las fórmulas de poner y quitar el precio de los petróleos a nivel internacional. Es decir, un rescate de PDVSA y de petróleos venezolanos de un modo más natural, más normal, como debería ser, pone en peligro porque coloca de nuevo a Venezuela en la fórmula y eso va contra los intereses petroleros de Rusia en la región. Entonces Rusia mantiene solamente esos dos niveles. Primero, el nivel geoestratégico y por otro lado está cuidando mucho que no se le vaya ese negocio que tiene para mal con Maduro. Desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí. El tiempo se nos ha escapado hoy de las manos. Había muchos más temas que tocar, evidentemente. Muchas gracias a los tres por estar hoy para hablar de Venezuela. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué opinan? Lo han venido haciendo en las últimas semanas. No dejen de hacerlo. Leemos todo lo que escriben y lo tomamos muy en serio. ¿Quién se quedará con el poder en Venezuela? ¿Cómo será esta transición? Escríbanos. Les leemos. Hasta la próxima.